Este es el nuevo Galaxy S24 Ultra, el mejor teléfono que hace Samsung, posiblemente el mejor teléfono Android en el mercado. Punto. Vamos a hacer el unboxing, ver qué viene en la caja y platicar un poquito de las cosas nuevas y probarlas. Estoy aquí en San José, California, pero la luz del cuarto no está muy buena, entonces le estamos echando ganas y vamos a hacer acá un unboxing aesthetic. Aquí sí está pegando el sol todavía para tener una buena luz y aparte está como de concreto el piso y tengo el color gris aquí, entonces creo que se va a ver muy chido. Y por mientras les platico las cositas nuevas del S24 Ultra. Lo quiero comparar también el color con el titanio del iPhone, se me hace interesante eso. Ahorita lo vemos. Y aquí está, Galaxy S24 Ultra, este es en el color gris titanio. Vamos a hacer el unboxing. Como pueden ver, ya desde hace rato las cajas están más flaquitas y no tenemos mucho en la caja, pero como quiera me gusta hacer los unboxings porque están divertidos y no me canso de este trabajo de poder ver los mejores gadgets del mundo y ser de los primeros en probar estas cosas. Este es, yo creo que el color que más me gustó, este y el amarillo. Este es el gris titanio. Tenemos el logotipo de Samsung, su nuevo diseño como más plano y cuadrado. Si quieren ver todas las diferencias y todo lo nuevo, vayan por allá a ver el video que subí el día de ayer. Pero vamos a ver la pantalla lo más limpio que va a estar en su vida. ¡Uf! Vamos a prenderlo. Samsung Galaxy Secured by Knox. Ya lo tenemos por acá con su pantalla ahora plana. Cambiaron un poquito el diseño aquí de la parte de abajo con los micrófonos y la nueva bocina, la S Pen un poquito más plana. Vamos a poner esto por acá y vamos a ver qué más tenemos en la caja. Sí vienen más cosas en la caja. Acá en la parte de atrás deberíamos de tener un cable, quizá algo de papelería también. Sí, aquí está, cable de USB tipo C a C. El S24 Ultra sigue teniendo esa carga rápida que creo es de 45 watts y no viene con cargador en la caja, solamente el cable USB-C, algo de papelería y también una herramienta SIM que siempre es útil, pero cada vez los empaques más minimalistas. Por alguna razón no hay español de Latinoamérica, solo español de España o Estados Unidos. Vamos a ponerle español Estados Unidos. Interesante que te dice que te puedes cambiar de un Galaxy o de un iPhone también. Por ahorita vamos a entrar de forma manual. Vamos a poner el Wi-Fi y hago la configuración y regreso. Esto es todo lo que viene en la caja. Ahora, hay otro teléfono premium que también recientemente agregó titanio y también tenía un color de titanio así gris o titanio natural. Y es el iPhone. Los quería comparar. Está demasiado gris esta toma. El gris del Galaxy S24 Ultra es un gris como poquito más cálido y el del iPhone es un gris un poquito más frío, pero bastante similar, la verdad. Muy bien, y de hecho lado a lado quizás hasta me gusta un poquito más en las orillas el color del Galaxy, pero por atrás el color del iPhone. Hasta las líneas de antena se parecen. Los dos con USB tipo C y la ranura del SIM. Más adelante voy a hacer una comparativa a profundidad. Más que nada quiero comparar las cámaras y ver qué teléfono es mejor en qué áreas. Más adelante quédense pendiente de una comparativa del nuevo S24 Ultra, el mejor Samsung contra el mejor iPhone 15 Pro Max. Y aquí está cómo se compara con la generación pasada, el S23 Ultra, que tenía las orillas planas y no era de titanio, que en mi opinión se siente mejor y se ve mejor el S24 Ultra. Si quieren saber todas las cosas nuevas, vayan a ver el video del S23 contra el S24 Ultra. Ahí explico todo lo nuevo que tiene este nuevo teléfono de Samsung. De lo que más me gustó a mí fue la inteligencia artificial, todas las funciones para editar fotografías, resumir textos largos, ese tipo de cosas que hemos estado viendo en otros servicios. Tenerlo nativamente en el teléfono es algo muy divertido. La nueva cámara, esa telefoto que ahora es óptico 5X y mejoras en modo noche y todo eso lo voy a estar probando más adelante en una reseña completa. Por ahorita fue un vistazo rápido y unboxing del S24 Ultra. Yo me tengo que esperar solo unos minutos más y esperen mucho contenido pronto. Peace.